que estamos en una época en la que se producen muchísimos desplazamientos por carretera. Queremos llamar la atención sobre un tipo de accidentes cada vez más comunes y que provocan luego muchas consecuencias. Estíbaliz. Sí, porque vacaciones es sinónimo de mucho trasiego en las carreteras, Marta. El 98% de las lesiones cervicales están causadas por accidentes de tráfico según la DGT. A la lesión cervical también se le conoce como síndrome del latigazo cervical porque se produce como consecuencia del movimiento violento que realiza la cabeza hacia adelante y luego atrás con motivo de la desaceleración. Alrededor de 250.000 lesionados son declarados cada año en España por esta patología, con un coste individual superior a los 5.000 euros. Aunque el latigazo cervical no es grave, puede provocar dolores, mareos y hormigueos en las extremidades, por lo que es necesario rehabilitación para su recuperación. Un asunto en el que vamos a profundizar en los próximos minutos con José Fuentes, que es responsable de la Unidad de Medicina General y Urgencias del Hospital La Paloma en Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar, vamos a explicar qué es un latigazo cervical, por qué se produce, a qué fuerza tenemos que someter nuestro cuello para que se produzca. Bueno, tu compañera ha explicado muy bien lo que es el latigazo cervical. Es una distensión de los músculos, de la estructura ósea, de los ligamentos que se produce cuando la cabeza es impulsada hacia adelante ante un choque y posteriormente recuperada hacia atrás. Eso provoca los síntomas que, como ha dicho tu compañera muy bien, es dolor cervical, dolor de cuello a la movilización, visión doble incluso, hormigueo y pérdida de fuerza en los miembros superiores. Pues no olvidemos que por el cuello es por donde circula todo el sistema nervioso que va desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. Cuanto a la fuerza que hace falta para que se produzca, pues va a depender, no es lo mismo un chico de 17 años que un señor de 65, pero con un choque apenas a 15-20 kilómetros por hora ya podemos tener sintomatología de latigazo cervical. Y, doctor, esto se nota nada más producirse. Imagino que tenemos el típico choque con una cierta velocidad, con lo cual se nota el dolor enseguida. ¿Cuál es la primera medida que tenemos que tomar cuando ha ocurrido algo así y ya sospechamos que podemos haber sufrido algo similar? Bueno, la primera medida ante todo es acudir a un profesional. Cuando en los primeros momentos del choque tenemos dos circunstancias. Primero tenemos la musculatura caliente y luego se produce una descarga de adrenalina. La adrenalina hace que el dolor lo sintamos más atenuado. Todos tenemos la experiencia de hacernos un esguince, darnos un golpe que parece duele más a las 24 horas que justo en el momento de dárnoslo. Entonces, lo fundamental ante un choque, ya sea a la velocidad que sea, no es autodiagnosticarnos, sino acudir a que un profesional nos diga, mira, pues efectivamente no tienes nada o efectivamente tienes esta sintomatología. Porque el latigazo cervical, como todas las patologías, la evolución va a depender sobre todo del momento en que se empieza a tratar y de la constancia del paciente a la hora de seguir el seguimiento. Eso es fundamental. El tema, doctor, es que en caso de que el accidente incluso no nos parezca demasiado grave, es importante ir al médico porque luego nos encontramos que en casa nos empieza a doler el cuello, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en el Hospital La Paloma tenemos eso muy claro. Nuestros tiempos de espera para un paciente no llegan a ser más allá de 2 o 3 minutos. Es decir, entre que llegue, da sus datos y lo ve el médico, no suelen pasar más allá de 2 o 3 minutos. En apenas 5 días damos cita con el traumatólogo e inmediatamente empezamos la rehabilitación. ¿Por qué? Porque entre un 3 y un 5% de los pacientes quedan con secuelas ante cuadros leves, como puede ser un latigazo cervical, simplemente porque no han recibido la atención adecuada. Y no la han recibido no por culpa nuestra, sino porque la persona que sufre un accidente se preocupa más por cómo va a quedar el coche que por cómo va a quedar él. Nosotros en la primera hora, en las primeras 2 horas, es el momento en que un conductor que sufre un accidente debe acudir al médico y dejar lo que es el trámite administrativo, seguros, preocuparse por el vehículo para más tarde. La prioridad son ellos y hay algo que debe de concienciarse la gente. Los que debemos de decir que no tiene nada o que no padece nada somos nosotros, porque él puede que note una pequeña molestia, pero en la placa puede que haya un pequeño desplazamiento cervical y sobre todo que cuando esa musculatura se enfríe o la descarga de adrenalina o el nerviosismo disminuya, ese dolor va a ser mucho más importante. Habremos tenido 24 horas de retraso o 48 horas en el comienzo del tratamiento, la inflamación se habrá establecido mucho mayor, la contractura será mucho mayor y tendremos que empezar a trabajar desde un punto no deseable, un punto posterior del establecimiento del proceso. Cuanto antes empecemos con la analgesia, los antiinflamatorios y las medidas mecánicas, mejor para el paciente, mejor para su evolución y disminuimos la posibilidad de que queden secuelas.
Claro, sobre todo porque si se trata de un latigazo cervical relativamente grave, pues ya estamos hablando de un problema que puede provocar consecuencias a largo plazo, incluso ya lo contábamos al principio, provocar mareos, cambiar pues el equilibrio, tener pues muchas secuelas que se tienen que tratar además en el tiempo, no sobre la marcha, ¿no? Claro, es que si hablamos de un latigazo cervical lo suficientemente grave, podemos hablar de que vamos a tener secuelas para el resto de nuestra vida. Quizás no de forma continua, pero sí de forma esporádica, que son incluso hasta más molestias. Es decir, tipo dolor, tipo mareos, es decir, inestabilidad en la marcha, pérdida de fuerza en ambos miembros superiores, hormigueo en ambos miembros superiores, que ya digo, si no son de forma continua, sí nos las puede desencadenar pues cualquier otro movimiento brusco, no ya otro latigazo, sino un simple movimiento brusco de girar la cabeza, mirar hacia abajo, y yo creo que es una cosa que no solo no es deseable, sino que es fácilmente evitable, simplemente concienciándonos un poquito y dejando que sean los facultativos los que tomen las decisiones sobre estos procesos, que al fin y al cabo son los que más los conocen. Solemos achacar estos latigazos cervicales a los accidentes de tráfico, pero también en vacaciones son habituales las malas zambullidas en el mar. ¿También llegarán casos de este tipo? Pues sí, las malas zambullidas en el mar, lo deseable es que queden todas en un simple latigazo cervical o un esguince cervical, porque algunas han acabado en fractura vertebral, lesión medular y tetraplegia. No son frecuentes, afortunadamente, pero sí es una causa frecuente de este tipo de lesiones. Zambullirse al mar de cabeza sin una protección, sin saber la profundidad que hay, sin conocer la zona, pues la verdad es que no, es como cruzar una calle sin mirar el semáforo verde. Tarde o temprano vas a tener un problema. Vemos estos casos y suelen ser más graves que los accidentes de tráfico porque todo el peso del cuerpo descansa durante una fracción de segundo sobre una estructura relativamente frágil que son las vértebras cervicales. Hablaba usted antes, doctor, también de los tratamientos para tratar el latigazo cervical, pero también cómo debemos cuidar nuestras posturas después de haber sufrido un latigazo cervical. Incidir mucho en la ergonomía postural y también incluso en cuidar los hábitos mientras se duerme. Sí. Bueno, el latigazo cervical yo creo que se empieza a prevenir desde el primer momento que subes al coche. Todos tenemos un instrumento de seguridad pasiva al que no hacemos mucho caso, que es el reposacabezas. Nos sentamos en el coche, ajustamos los espejos, nos ponemos el cinturón de seguridad, afortunadamente, pero muy poca gente veo yo que regule el reposacabezas. Eso es fundamental. El reposacabezas va a evitar que ese latigazo cervical sea grave, precisamente porque la recuperación tras el golpe va a impactar con él. Luego, las medidas posturales, pues curiosamente ya no se recomienda el típico collarín que se ponía antes ante el latigazo cervical. Al contrario, se recomienda que haya una movilidad progresiva, evidentemente limitada por el dolor. El propio dolor va a limitar qué movimiento podemos hacer, pero no dejar de intentarlo a lo largo del día. La cabeza es un órgano o una estructura corporal que movemos miles de veces por hora para cualquier cosa que nos llama la atención, y eso es lo que actualmente se recomienda. Si no hay lesión vertebral, si no hay riesgo de desplazamiento sobre una vértebra sobre otra, se recomienda no inmovilizarlo. Por supuesto, asociar tratamiento analgésico, que eso va a favorecer esa movilización, y también tratamiento antiinflamatorio para que la contractura muscular no se produzca o se produzca en menor medida. Simplemente con esas tres medidas tan básicas, los latigazos cervicales tienen que ser cuestión de historia en apenas 10 o 12 días en una situación normal. Bueno, pues nos ha quedado muy claro sobre todo los consejos que hay que llevar a cabo, que como dice usted, siempre nos fijamos en que tenemos que llevar el cinturón de seguridad, que es importante, también nos fijamos en los espejos retrovisores, pero también cuidar mucho nuestro reposacabezas cada vez que nos subimos en nuestro vehículo. José Fuentes, jefe de urgencia del Hospital La Paloma, en Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.